El chasquido del micrófono resonó con fuerza, haciendo eco en las paredes del auditorio, y el abrupto estruendo silenció a todos los presentes. 200 personas se quedaron paralizadas en sus asientos, como si el tiempo se hubiera congelado. Las palabras flotaban en el ambiente, pesadas como el plomo, reverberando entre pisos espejados y vigas metálicas que sostenían el techo. Mi corazón martillaba en el pecho. Me quedé allí, inmóvil, bajo el peso de cientos de miradas, cada una de ellas perforando mi piel, con un dolor más afilado que cualquier cuchillo. «Despido inmediato», anunció Julian Hartwell, con su voz amplificada por los altavoces que dominaban la sala con paneles de vidrio. «Ya no tienes lugar aquí, Elara Vale. Yo no era simplemente una empleada más que podían desechar después de 19 años de dedicación. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí al canal y a dejar tu like en el botón del me gusta. Esto me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me encantará saberlo. Yo era la creadora de Nexus de Vertex Dynamics, el sistema que movía contratos internacionales, protegía patentes y mantenía miles de millones fluyendo sin interrupciones. Escribí las primeras líneas de código cuando la empresa aún ocupaba un almacén estrecho y oscuro. Lo mantuve funcionando durante fusiones turbulentas, crisis financieras y noches enteras en vela, consumida por el insomnio. El mes anterior, estaba programando en el pasillo de un hospital, con el portátil equilibrado sobre mis rodillas. Mientras mi madre luchaba en otra sesión de tratamiento cardíaco, yo le entregué todo a esa corporación, mi inteligencia, mi salud, mi tiempo, y, aún así, allí estaba yo, tratada como si nunca hubiera marcado la diferencia. Julian sonrió, disfrutando de cada segundo del espectáculo. Él era el hijo del director ejecutivo, el heredero que nunca levantó nada con sus propias manos. Usaba trajes hechos a medida y convertía las reuniones en escenarios de teatro. Donde yo era discreta, él era ostentoso. Donde yo actuaba con responsabilidad, él actuaba con privilegio. Su presencia en Vertex era un privilegio heredado, no una conquista. «Acompañen a la señorita a la salida», ordenó a los guardias de seguridad. Su confianza no venía de la capacidad, sino del apellido Hartwell grabado en el cristal del piso ejecutivo. El contraste era imposible de ignorar. Yo era quien mantenía el engranaje funcionando. Él era el príncipe posando con las llaves de un reino que no entendía. Y ahora creía que humillarme frente a todos mis colegas demostraría su poder. Pero cuando me di la vuelta hacia las relucientes puertas de cristal, vi que las expresiones cambiaban, algunas de asombro, otras de solidaridad silenciosa. Algunos miraban con miedo, no sabían lo que Julian acababa de desatar, y él ciertamente tampoco lo sabía. La humillación dolía, sí, pero debajo de ella, algo más frío y profundo comenzaba a moverse. Pensaron que despedirme sería el final. En realidad, era el inicio. El dolor de las palabras de Julian aún resonaba mientras caminaba hacia las puertas de cristal, pero la vergüenza no era la única historia. Debajo de ella, una verdad más profunda latía, firme e inquebrantable. Yo era Elara Vale. Durante 19 años, había creado el sistema que mantenía a Vertex Dynamics funcionando. Recordaba el comienzo, un almacén mal iluminado, unas 2 docenas de empleados apiñados en escritorios inestables. La empresa no era nada en esa época, solo ambición cosida con servidores usados. Mientras otros presentaban ideas a inversores, yo me quedaba atrás, escribiendo código toda la noche, línea por línea, función por función. Diseñé la arquitectura y nadie más la dominaba. Contratos que antes tardaban semanas en procesarse ahora se completaban en minutos. Los pagos que solían estancarse en redes internacionales ahora fluían como el agua. Mis huellas no estaban solo en el sistema, eran el pulso de este durante fusiones, auditorías y expansiones globales. Yo era la única a la que llamaban cuando los negocios corrían riesgo de colapso. Mi móvil sonaba a las 3 de la mañana y yo respondía sin dudar. El trabajo me acompañaba a todas partes. Aeropuertos, vestíbulos de hoteles, pasillos esterilizados de hospitales. Aún puedo recordar el invierno pasado, agachada junto a la cama de hospital de mi madre, con el portátil apoyado en mis rodillas mientras las máquinas emitían pitidos a nuestro alrededor. Ella apretó mi mano entre los tratamientos y susurró: «Eres más fuerte de lo que crees». Le dije que no tenía elección. La ironía era profunda. Le di a esta empresa toda mi fuerza, mi salud, incluso momentos que deberían haber sido reservados para mi familia. Sin embargo, todo lo que Julian veía era una empleada desechable, a la que podía despedir como si apagara un interruptor. La verdad que él ignoraba, sin embargo, era que el sistema que construí no funcionaba con contraseñas o tarjetas de acceso. Funcionaba con algo más profundo. Patrones ligados exclusivamente a mí, mi voz, mi ritmo, la forma en que autenticaba los comandos. Sin mí, no era solo vulnerable, era incompleto. Julian ya me había pedido acceso una vez. Recuerdo su sonrisa sarcástica cuando se coló en mi oficina, bajando la voz como si fuéramos cómplices. «Vamos, Elara,
Enséñame cómo lo haces. Papá necesita que esté preparado. Negué con la cabeza. Este sistema no es un juguete. No es para ti. La negativa le dolió más de lo que imaginaba. A partir de ese momento, su resentimiento se convirtió en obsesión. Ahora él estaba en el escenario, deleitándose con lo que creía que era una victoria. Pero las conquistas construidas sobre la arrogancia se desmoronan rápidamente. Yo lo sabía porque yo misma escribí el sistema. No fue hecho para complacer a príncipes. Fue hecho para proteger la sangre que lo creó. Conforme las puertas de cristal se acercaban, respiré hondo, recomponiendo mi postura. La humillación persistía, pero también crecía un orgullo silencioso de saber la verdad. No estaba simplemente yéndome con las manos vacías. Estaba yéndome cargando la única cosa que ellos nunca podrían reemplazar. Y eso estaba a punto de recordarles exactamente quién era yo. Julian Hardwell desfilaba por el escenario como si hubiera conquistado algo extraordinario. La sonrisa en su rostro era más que presunción. Era un derecho esculpido en sus huesos. Él creía que despedirme probaba su dominio, que aquella humillación para mí era una especie de coronación, pero la sala veía otra cosa. Veían a un heredero mimado, jugando a ser rey desde hacía años. Yo lo observaba deambular por los pasillos de Vertex con chaquetas a medida, gritando órdenes que no comprendía. Llegaba tarde a las reuniones estratégicas, se reía de presentaciones técnicas que no podía seguir y pasaba más tiempo en cenas con champán que en el centro de datos. Sin embargo, los ascensos le caían del cielo como si la propia gravedad se inclinara ante el apellido Hartwell. Donde yo dedicaba noches y mi salud, él daba apretones de manos y usaba un carisma prestado. El resentimiento creció silenciosamente en mí, pero lo enterré en el trabajo hasta que momentos como este me recordaron cuán profunda era la división. Julian no me odiaba porque yo hubiera fallado. Él me odiaba porque yo tuve éxito donde él fracasó. Mi competencia era un espejo que reflejaba su inadecuación. Recordé una reunión de la junta directiva cuando un contrato de $1,000 millones estaba en juego. Julian llegó tarde y sin preparación, tratando de impresionar al cliente con chistes. Casi arruina el negocio. Solo después de horas de recálculos y una presentación de medianoche, que yo creé desde cero, el cliente firmó. La junta aplaudió a Julian. Él me guiñó un ojo después, como si fuera un secreto compartido. Salí sin responder. Y, sin embargo, a pesar de todos sus fracasos, la empresa susurraba: Julian es el heredero, Julian es el futuro. Yo también oía los susurros, pero en el fondo, también oía la verdad que los empleados solo se atrevían a murmurar mientras tomaban café. El Ara nos mantiene vivos. Ella es el verdadero pulso. Esa era la ironía que Julian nunca podría aceptar. Él quería mi obediencia, pero más que eso, quería mi ausencia. Sin mí, él creía que finalmente podría brillar. El problema era que confundió mi silencio con debilidad. Ahora, de pie en el auditorio, su sonrisa sarcástica se ensanchó mientras examinaba a los empleados, desafiándolos a oponerse. Ninguno lo hizo, tampoco celebraron. El silencio que siguió a su declaración no fue de aprobación, fue de pavor. Él no lo percibió. Los príncipes nunca lo perciben. Conforme me aproximaba a las puertas de cristal, mi humillación lentamente se transformó en algo más pesado, una tormenta silenciosa de resentimiento. Él pensó que aquello era el final, pero yo sabía lo que esperaba en las sombras de su arrogancia. Los sistemas son implacables, no se doblegan al encanto o la herencia, responden solo a la sangre que los construyó. Y Julian Hardwell acababa de cortar su propio salvavidas. Ni siquiera había llegado a las puertas de cristal cuando el primer sonido de problema rompió el silencio. Un silbido agudo recorrió el auditorio. Las cabezas se giraron hacia la pared de monitores que exhibía las transmisiones en vivo de las operaciones de Vertex. Al principio, fue solo un parpadeo. Un archivo de contrato se quedó atascado en medio de una transferencia. Luego otro. Luego 10. El murmullo de confusión se extendió como estática. Julian, aún deleitándose con su pequeña victoria, no lo percibió. Estaba ocupado ajustándose la chaqueta, sonriendo como si despedirme lo hubiera coronado rey. Esta empresa, se jactó, con la voz cargada como la de un actor de segunda en el escenario, seguirá adelante sin peso muerto. La ironía cayó casi instantáneamente. Señor, algo está mal, dijo un técnico, con la voz temblorosa mientras señalaba la pantalla. Todos los ojos se giraron. Mensajes de error comenzaron a surgir en rojo en los paneles. Transacción fallida. Autorización denegada. Proceso interrumpido. Líneas de código que siempre habían fluido limpias y precisas, ahora se atascaban como una arteria obstruida. Julian hizo un gesto con la mano ignorando. Es una falla. Reinicien los módulos. Resuélvanlo. Los técnicos avanzaron apresuradamente, los dedos volando sobre los teclados. Las pantallas se oscurecieron por un momento. Reiniciando. Un alivio pasajero recorrió la sala, como si tal vez fuera solo otro contratiempo, del tipo que ya habíamos visto cientos de veces antes. Entonces los monitores volvieron a parpadear con vida. Contratos siendo reanudados. Pagos siendo procesados. ¿Vieron?, cantó Julian, abriendo los brazos como un showman. Liderazgo controlado.
Así es como se ve el liderazgo. Pero la arrogancia tiene una duración corta. Solo 10 segundos después, todas las pantallas volvieron a ponerse rojas. Solo que, esta vez, el error era nuevo. Letras en negrita aparecieron en el sistema. La clave original ha desaparecido. La sala se quedó en silencio. El aire se volvió pesado. Esto no era solo una falla, era un rechazo. Los técnicos tecleaban frenéticamente, intentando contraseñas alternativas, huellas dactilares, tokens de seguridad. Cada intento era rechazado con el mismo mensaje. Clave original faltante. Me detuve justo antes de las puertas de cristal. Enderecé mi postura mientras me giraba ligeramente. Mi humillación aún quemaba, pero ahora se mezclaba con otra cosa, una certeza fría. El sistema estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La sonrisa de Julian vaciló. Gritó de nuevo, más alto. ¡Arréglanlo! Estoy intentando, señor, tartamudeó un técnico, con el sudor brillando en la frente. No está respondiendo a nadie. Es como si, vaciló, mirando nerviosamente a su alrededor, como si estuviera esperando por ella. Los susurros surgieron entre los empleados, ondulando como una marea. Miedo, incredulidad, admiración, y en algún lugar de ese mar de murmullos, oí una frase susurrada por un ingeniero junior que trabajó conmigo durante años. Su voz era baja, pero clara. Nunca había visto este código antes. Un escalofrío recorrió la sala. La sonrisa sarcástica de Julian se transformó en un ceño fruncido, su rostro oscureciéndose mientras los monitores gritaban en desafío. El sistema no estaba roto, estaba vivo, y acababa de recordarles a todos quién mantenía su pulso latiendo. Y lo peor para Julian, esto era solo el comienzo. El silencio no duró mucho, se rompió en puro caos. En el momento en que las palabras clave original faltante aparecieron en todas las pantallas, el auditorio explotó. Los teléfonos vibraban en una sucesión frenética. Los ejecutivos gritaban en los auriculares y 200 empleados se ahogaban en una tormenta de confusión. El zumbido de profesionalismo silencioso que siempre definía los pasillos de Vertex desapareció, sustituido por miedo, incredulidad y el tipo de caos que se propaga como fuego en campo seco. «Reinicien de nuevo», gritó Julian, con la voz ahogada. Su presunción anterior se había evaporado, dejando solo a un hombre debatiéndose en el centro de atención. Golpeó con la palma de la mano contra la consola más cercana. «Háganlo ahora». Los técnicos obedecieron, los dedos volando, reiniciando servidores y actualizando el código. Pero no importaba el comando que teclearan. El sistema respondía con el mismo mensaje inflexible. Clave original desaparecida. Cada negativa era como un martillo contra el vidrio fino de la fachada de Vertex. Al otro lado de la sala, los ejecutivos miraban sus tabletas, sus pantallas iluminadas con mensajes furiosos. Una voz fue accidentalmente transmitida por el altavoz, llenando el espacio con furia. «Si el sistema no se restaura en 5 minutos, aplicaremos cláusulas de penalidad. ¿Me escuchaste? 5 minutos». Las palabras cayeron como una bofetada. Millones estaban en juego, cada 60 segundos, tic-tacando como el sonido de una guillotina. El rostro de Julian se puso rojo. «Es ella», rugió, señalando hacia las puertas donde yo estaba paralizada entre quedarme e irme. «Ella está detrás de esto. Ella nos saboteó». Pero los empleados no se volvieron hacia mí. Sus ojos permanecieron en él, abiertos de par en par, cautelosos, con incredulidad. Me conocían, sabían de los años en que cargué este sistema con el peso de los acuerdos equilibrados en el código que yo sola creé. El sabotaje no se parecía a mí. El sabotaje parecía la arrogancia finalmente encontrando sus consecuencias. El ruido se volvió insoportable. Los ejecutivos agarraban sus móviles. Los abogados gritaban jerga legal. Los gerentes discutían sobre protocolos y los ingenieros murmuraban indefensos mientras sus pantallas sangraban en rojo. El caos no vivía solo en el aire. Infectaba los cuerpos, haciendo cada voz más aguda, cada movimiento más desesperado, y a través del frenesí, sentí algo cambiar dentro de mí. Solo unos minutos antes, la humillación quemaba mi pecho. Ahora, observando a Julian tropezar y gritar, observando a la empresa desmoronarse ante mis ojos, esa vergüenza se transformó en algo más sólido, reivindicación. El sistema estaba diciendo la verdad que yo cargaba sola desde hacía años. No podían funcionar sin mí. Entonces vino el sonido que cortó todo, el sonido de pasos pesados haciendo eco por el pasillo. Un murmullo recorrió la multitud, las cabezas se giraron, el aire cambió, las puertas se abrieron de repente, y Thomas Hartwell entró como un huracán. La entrada de Thomas Hartwell resquebrajó la sala como un rayo. Avanzó a grandes zancadas, con el pelo canoso peinado hacia atrás, su traje impecable, pero la calma autoridad que un día comandó había desaparecido. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina, los ojos barriendo las pantallas, rojas como el fuego, llenas de alertas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», tronó. La sala cayó en un silencio aturdido. Por un momento,
Solo se oían los pitidos de las alarmas haciendo eco por el auditorio. Entonces todos los ojos se volvieron hacia Julian, el hombre que acababa de exhibir su autoridad minutos antes. La mandíbula de Julian se apretó. Su voz se ahogó cuando señaló en mi dirección. Es ella, papá. El Ara saboteó el sistema. Ella es quien está detrás de esto. Sentí el calor de 200 pares de ojos sobre mí, pero nadie habló. Me quedé en silencio cerca de las puertas de cristal, las manos firmes a los lados de mi cuerpo. No necesité defenderme. El sistema ya lo estaba haciendo por mí. La mirada de Thomas cortó el silencio, primero en su hijo, luego en mí, con la voz baja, afilada como una cuchilla. ¿La despediste? Julian tragó saliva. Sí. Era un peso muerto. Tú, idiota. Las palabras se escaparon de la boca de Thomas antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez en años, la máscara de control se resquebrajó. La sala explotó de nuevo. Ejecutivos gritando por teléfono, inversores exigiendo respuestas, abogados recordándole a Thomas las cláusulas de penalidad. Cada minuto que pasaba le costaba a la empresa más de $250,000. Y aún así el sistema se negó a aceptar todos los comandos. Thomas se pasó las manos por el cabello. Luego me miró directamente. Su voz, antes autoritaria, se volvió algo desesperado. El Ara, desbloquéalo, por favor. Parpadeé, aturdida por la palabra. Por favor. Este era el mismo hombre que me trató como una invisible en mi propia empresa. Durante casi 2 décadas, él pasó por mi lado en los pasillos sin decir una palabra. Robó mi crédito en las reuniones de la junta y permitió que su hijo me humillara en público. Y ahora, ante 200 testigos, Thomas Hartwell estaba suplicando. Pensé en mi madre acostada en una cama de hospital, los monitores cardíacos emitiendo pitidos a su lado, en las facturas apiladas en mi cocina, recordatorios de la vida que sacrifiqué, pedazo a pedazo, para mantener esta empresa viva. Pensé en las noches en que programé hasta que mi vista se empañó, en las promociones que dejé pasar, en el silencio que soporté. Y entonces pensé en la sonrisa sarcástica en el rostro de Julian cuando declaró que yo había terminado. Pensé, dije lentamente, mi voz resonando por la sala, que ya no pertenecía aquí. Thomas se estremeció. Dime tu precio, cueste lo que cueste. El desespero en su voz onduló entre los empleados. Miraban entre él, su hijo y yo. El nombre Hartwell ya no cargaba invencibilidad, cargaba vergüenza. Detrás de él, Julian siseó, con el rostro trastornado. No le ruegues, ella no es nada sin nosotros. Pero la sala ya no creía en él, y Thomas lo sabía. Por primera vez en la historia de Vertex, el imperio se inclinó, no para los Hartwell, sino para mí. Julian empujó al grupo de técnicos. Su rostro se puso rojo de rabia y vergüenza. «Muévanse», ladró, casi derribando a un ingeniero junior. «Les voy a mostrar cómo se hace». Sus manos temblaban mientras se posicionaba en el terminal central, pero forzó una sonrisa sarcástica, mirando alrededor de la sala, como si todo el desastre hubiera sido solo un calentamiento para su brillantez. Presionó su pulgar en el sensor biométrico del escáner. La máquina emitió un pitido, un sonido mecánico estéril, que pareció congelar a todo el auditorio en suspenso. Entonces, en letras verdes en negrita, la pantalla mostró «Acceso concedido». Un suspiro colectivo se extendió por la sala. El alivio lavó algunos rostros. Julian enderezó los hombros, con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Vieron?», cantó, levantando los brazos como si acabara de ganar un campeonato. «Dije que tenía el control. Dije que esta empresa no la necesita». Por un breve momento, se deleitó con los aplausos que nunca vinieron. Los empleados se movieron inquietos, mirándose unos a otros, sin saber si debían celebrar o esperar. Julian no percibió su vacilación. Ya estaba tecleando el siguiente comando, convencido de que había probado su valor. Pero entonces sucedió. La pantalla parpadeó. Las letras verdes se disolvieron en rojo, más nítido y más alto que antes, en todos los monitores del auditorio. Las palabras brillaron. Autorización primaria necesaria. Los suspiros se transformaron en murmullos. Los dedos se congelaron encima de los teclados. La sonrisa de Julian desapareció en tiempo real, derritiéndose en incredulidad. «No, no, eso no está bien», gritó, tecleando comandos en la consola. Dijo que el acceso fue concedido. Lo dijo. Al sistema no le importó. Uno por uno, los módulos parcialmente abiertos se cerraron de golpe. Los archivos de contratos desaparecieron en bóvedas encriptadas. Las transacciones fueron completamente revertidas. Toda la red se bloqueó más apretada que nunca. El sonido de las puertas de los servidores haciendo eco por todos los equipos parpadeantes, como si el sistema se estuviera riendo de él. «No, no, no». La voz de Julian flaqueó mientras tecleaba. «Soy el usuario autorizado. Soy la clave». Una risa baja rompió la tensión. Vino de uno de los ingenieros de pie al lado. Sacudió la cabeza y murmuró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. «El respaldo no es nada sin el original». Las palabras se esparcieron como un incendio. Primero en susurros,
luego en ecos más altos repetidos por labios a través de la sala. Los empleados sonrieron, algunos incluso se rieron por lo bajo. La frase rodó por la multitud, formando un veredicto. Julian era un fraude. Thomas se apoyó la cabeza en las manos. El CEO que antes comandaba los mercados ahora se sentaba impotente, observando a su hijo desmoronarse. La humillación ya no era mi carga, era de ellos. Y mientras las palabras circulaban por la sala, sentí algo en mí cambiar. Durante años, soporté en silencio, invisible detrás del imperio que yo construí. Pero ahora, ante 200 testigos, la verdad era innegable. A partir de ese momento, no fue solo mi venganza, se convirtió en la humillación pública de ellos. El panel financiero parpadeó en la pantalla más grande del auditorio, y con él vino el número que hizo que la sala entera se paralizara: $250,000 por minuto. Cada 60 segundos, $250,000 se evaporaba en multas, transacciones revertidas y pérdida de confianza. Los números giraban más rápido de lo que los ojos podían seguir, como una máquina tragaperras que solo paga en pérdidas. Cuando los primeros 5 minutos pasaron, más de 1 millón ya había desaparecido. La sala parecía más pequeña, sofocante, como si todos respiraran el mismo aire reciclado de pánico. Thomas Hartwell tomó el teléfono, su voz áspera mientras le gritaba a un banquero: «Libere las reservas, cubra las penalidades antes de que se multipliquen». Esperó, escuchando. Entonces maldijo en voz alta: «¿Qué quiere decir con que no puede autorizar sin autorización del sistema? Esta es mi empresa». Otra llamada, un bufete de abogados esta vez. Su tono cambió de rabia a desesperación. «Usted puede bloquear las cláusulas de penalidad, ¿verdad? Posponerlas al menos». Su rostro cayó cuando la voz del otro lado respondió: «No, no. Escúcheme. No se vaya ahora». Golpeó el teléfono con fuerza, su compostura se desvaneciendo tan rápido como el dinero. Julian se hundió en una silla, su bravuconería anterior desaparecida. Su caro traje estaba empapado de sudor en las axilas y en la espalda. Agarró la cabeza con ambas manos, balanceándola ligeramente, como si el movimiento pudiera deshacer el desastre. Sus ojos recorrieron la sala, buscando a alguien a quien culpar, pero cada mirada que él lanzaba era fría, distante y hostil. Mientras tanto, me quedé inmóvil cerca de las puertas, tranquila como el cristal por dentro. La humillación que había sentido antes fue sustituida por algo constante, casi quirúrgico. Ya no era rabia, era claridad. El imperio que me había rechazado como invisible estaba sangrando delante de mí, y yo no había levantado un dedo. El sistema solo estaba haciendo lo que fue diseñado para hacer, rechazando a cualquiera que no fuera yo. Los teléfonos continuaron sonando, voces superponiéndose en una cacofonía de desesperación. Los ejecutivos imploraban a los socios por extensiones. Los gerentes susurraban frenéticamente, calculando cuánto tiempo tenían antes de que las pérdidas pasaran de devastadoras a irreparables. El miedo presionaba a la multitud como la gravedad. Entonces, en medio del caos, mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Lo saqué y miré hacia abajo. Un mensaje de un antiguo colega, uno de los ingenieros que yo había guiado durante años. «Todos estamos contigo». Mi garganta se apretó. Miré a la sala, a las miradas nerviosas, los pequeños asentimientos, las sonrisas sutiles mientras Julian se retorcía. No me habían abandonado. Silenciosamente, discretamente, ellos estaban conmigo. La voz de Thomas resonó por el auditorio. «Arregla esto. Haz algo. Estamos perdiendo millones». Sus palabras ya no tenían peso. Sonaban como los gritos de un hombre gritándole con las manos desnudas a una presa que se derrumba. El número en la pantalla continuaba subiendo. 5 millones. 10. El imperio se estaba desintegrando a cada minuto. Y entonces, con millones ya perdidos, Thomas intentó una última cosa: suplicar. El caos había vaciado a Thomas Hartwell. El hombre que antes dominaba las salas de reuniones y comandaba los mercados, ahora parecía una reliquia, desmoronándose bajo el peso de su propio imperio. Su corbata estaba floja, sus hombros caídos, y su voz flaqueó mientras se tambaleaba en mi dirección. «El Ara», dijo. Su tono estaba libre de arrogancia, cargado de desesperación. Sus ojos barrieron la sala como si buscaran dignidad, pero no encontraron nada. Entonces, con una voz poco más alta que un susurro, se rindió a la última cosa que le quedaba: el orgullo. «Dime tu precio». Las palabras resonaron en el auditorio silencioso por un instante. Nadie se movió. 200 empleados se quedaron paralizados, presenciando el colapso de su líder, el gran CEO casi de rodillas, suplicándole a la mujer que habían descartado. Yo tampoco me moví. Miré a sus ojos con calma firme, sin triunfo, sin crueldad, solo la verdad. «Cuando construí este corazón», dije suavemente, mi voz resonando más lejos de lo que pretendía, «¿pensó que me quedaría invisible para siempre?». La pregunta golpeó más profundo que cualquier exigencia podría. Los labios de Thomas se separaron, pero ninguna respuesta vino. Él sabía la verdad, y también todos los demás. Durante casi 2 décadas, fui la arquitecta invisible de su supervivencia. Mientras los Hartwell me trataban como una sombra,
Ahora la sombra era la única cosa que quedaba. Entonces algo inesperado rompió el silencio. Un técnico, joven y nervioso, se levantó de su silla y comenzó a aplaudir. Lentamente, deliberadamente, el sonido resonó fuerte contra las paredes de cristal. Otro se unió, luego otro. Pronto, una ola de aplausos recorrió el auditorio, reuniendo fuerza hasta volverse una tormenta. Los aplausos no eran para Thomas, no eran para Julian, eran para mí. El rostro de Thomas se contorsionó. Julian, temblando de rabia, saltó de su silla. ¡Paren! ¡Esta es mi empresa! Su voz flaqueó, áspera y desesperada, pero las palabras solo alimentaron la risa que siguió. Amarga, cortante, contagiosa. Los empleados que antes sonreían educadamente a su arrogancia, ahora se reían abiertamente de su caída. «¡Esta es mi empresa!», gritó de nuevo, con los puños temblando a los lados de su cuerpo. Cuanto más alto gritaba, más se reían. El aire lo había expuesto, no como un líder, sino como un niño fingiendo usar la corona de su padre. Me quedé en silencio durante todo el proceso, mis manos dobladas, mi respiración estable. No exigí dinero, no exigí poder, no lo necesitaba. El colapso de ellos estaba ocurriendo sin que yo levantara un dedo. El imperio que me robó se estaba devorando a sí mismo. Y en ese momento, sentí algo cambiar dentro de mí. La humillación que antes ardía intensamente se había enfriado y se había transformado en algo más pesado y silencioso, más fuerte, liberación. Los aplausos se desvanecieron de nuevo en silencio, pero el mensaje permaneció, vibrando en el aire. Los Hartwell fueron juzgados. No por mí, sino por todos los que un día los temieron. Me giré lentamente, mis tacones golpeando contra el suelo pulido. Mis ojos barrieron la sala una última vez. Rostros con los que trabajé durante 19 años se encontraron con los míos con respeto, incluso gratitud. Y con eso, me giré hacia las puertas de cristal. El auditorio cayó en un silencio aturdido e incómodo. Los aplausos murieron. La risa había desaparecido, y todo lo que quedó fue el eco de lo que acababa de suceder. Me giré hacia las puertas de cristal, mis tacones golpeando suavemente el suelo pulido. Nadie intentó detenerme, nadie se atrevió. En cambio, algunos empleados dieron pequeños asentimientos cuando pasé, gestos silenciosos de respeto que decían más de lo que las palabras jamás podrían. Algunos incluso se enderezaron en sus asientos, como si reconocieran lo que siempre supieron, pero nunca dijeron que el salvavidas de Vertex nunca había sido un Hartwell, había sido yo. Mis pasos eran firmes, deliberados, cargando el peso de 19 años en la espalda. Entonces la voz de Thomas rompió el silencio, áspera y desesperada. «Nos vas a arruinar». Me detuve a mitad del camino, mi mano rozando el cristal frío de la puerta. Lentamente, giré mi cabeza hacia atrás, mis ojos encontrando los suyos. Su rostro estaba rojo de rabia y miedo, su imperio desintegrándose en tiempo real. «No», dije con calma, mi voz serena e inquebrantable. «Lo hizo tu hijo». Las palabras flotaron en el aire como un último veredicto. Julian se estremeció, los puños aún cerrados, su arrogancia expuesta. Pero aquí estaba la verdad. La única cosa que nadie en esa sala se había dado cuenta todavía. El sistema no había desaparecido, no se había autodestruido o desvanecido. Cada archivo, cada contrato, cada dólar de valor aún existía, preservado e intacto. La diferencia era la propiedad. Años antes, mucho antes de que yo sospechara de traición, me había asegurado de algo que los Hartwell nunca notaron: la tutela legal. Había registrado la propiedad intelectual, el código y la arquitectura del sistema de linaje bajo una LLC a mi nombre. Silencioso, meticuloso, invisible. Y a partir de este momento, cuando Julian me cortó públicamente, los derechos fueron totalmente revertidos. El imperio que ellos pensaban que controlaban ya no les pertenecía, me pertenecía a mí. Empujé las puertas, saliendo al aire de la ciudad. El viento frío sopló contra mi rostro, trayendo consigo el sonido del tráfico distante y el zumbido de un mundo que seguía moviéndose, indiferente al colapso detrás de mí. Durante 19 años había sido invisible, humillada, olvidada, despojada de crédito, pero mientras inhalaba el aire fresco de la noche, una lenta sonrisa se extendió por mis labios. Ya no era una empleada desechable, yo era la dueña, la arquitecta, la única guardiana de la línea de vida de datos que ellos antes daban por sentada. Bajé las escaleras y entré en las luces de la calle, cada paso más ligero que el anterior. Mi humillación se había transformado en liberación. Su imperio se había derrumbado, pero yo era libre. Y por primera vez en 19 años, el sistema era solo mío. ¿Sabes? Durante 19 años pensé que mi valor estaba en resolver los problemas de ellos antes de que comenzaran. Pensé que ser invisible era el precio de la competencia, como si el talento fuera un crimen que mereciera ser borrado. Hoy descubrí que el verdadero crimen
fue que ellos creyeran que el sistema funcionaba sin mí. Me llamaron peso muerto, como si yo no fuera el corazón que mantenía todo latiendo. Julian celebró mi despido como si fuera un golpe maestro, cuando en realidad era un suicidio corporativo. Lo mejor de todo, ni siquiera tuve que levantar un dedo. El sistema hizo justicia por mí, con más elegancia de la que yo jamás tendría. Salí sin mirar hacia atrás, pero con una sonrisa que llevaba todos los años de silencio. Ahora el imperio que me negó el crédito necesita rogar por acceso a lo que siempre fue mío. ¿Ironía? No, solo matemáticas. No descartas a la arquitecta y luego te quejas cuando el edificio se derrumba. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón del me gusta. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.